Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Muy bien, estamos de vuelta en Monitor de Derechos Humanos con la doctora Nora Fischbach. Le estaba preguntando al finalizar el segmento anterior sobre el tema de las palabras y cómo se divide la sociedad, el uso primero de los apelativos y después vienen los insultos, la deshumanización. Sí. Pero ¿cómo es ese proceso, Nora? Es un proceso de propaganda, De hecho, bueno, hay una cineasta muy famosa, Leni Riefenstahl, si no me equivoco. Riefenstahl, correcto. Y por otra parte estaba Goebbels. Goebbels es el genio de la propaganda política. Un filósofo, además. Exacto. Cojo, entre paréntesis. Entonces no él tenía hablaba el estándar de la superioridad racial. No, para nada. Pero él sí ideó esa frase tan importante que dice que una mentira repetida 1000 veces se convertirá en una verdad. No nada más eso, se ha descubierto, y él lo dijo también, que eso pasa. Que mientras más grande sea la mentira, más fácil es que las personas la crean. Correcto. Entonces, y por otra parte había una propaganda que los judíos eran ratas y transmitían enfermedades. La deshumanización. La deshumanización de los judíos. Y que, bueno, tener cerca a un judío era prácticamente ser impuro. Infectarse, había peligro de infección. De infección o cualquier cosa. Por otra parte, esa propaganda decía que los judíos eran comunistas, los judíos aparte se querían apropiar del mundo. Dueños del mundo y de la economía. No, pero es que esa es la dicotomía, porque si no son comunistas por Marx, entonces eran capitalistas, porque hay siempre esa caricatura del judío como un octopus, como un pulpo que quiere adueñarse del mundo. Entonces siempre hay una excusa, y el judío como el judío tacaño, usurero, que lo que quiere es sacar provecho de alguien, o bueno, etcétera. Después vino un libro que es muy importante para los estudiantes de Derecho Penal, que usted es el que da esa cátedra, que se llama Los Juristas del Horror. Correcto. Ingo Müller, el autor. Correcto, pero está traducido al castellano. Claro, lo hizo el doctor Carlos Armando Figueredo. Sí, correcto. Profesor muy respetable. Sí, y ahí se da cuenta cómo poco a poco la justicia se vuelve a favor del régimen que está en el poder. Y ahí entonces allá hay una discusión, bueno, ya ni es ética, no es una justicia, porque si una justicia tiene que jurar lealtad como se ha visto en otros casos, entonces, bueno, no es justicia. Correcto. Porque siempre la culpa va a caer sobre quien quiera que caiga el líder de ese régimen o los jefes de la camarilla del régimen, como también pasó en la Unión Soviética en sus momentos. Correcto. Entonces, los regímenes totalitarios, hay otro autor muy importante que se llama Víctor Kemplerer, que hace un análisis de todos los discursos que hace el Führer y todos los grandes líderes del Tercer Reich. Y él dice que el único idioma en el cual se pudo plantear el Holocausto o la Shoah fue en el idioma alemán, porque el idioma alemán es muy particular. Entonces, de hecho, Kristallnacht, la idea de Goebbels, Kristallnacht es una palabra muy bonito. Claro, es el eufemismo que estábamos hablando. Sí, y no significa noche de cristales rotos, significa noche de cristales. Entonces él, cuando eliminaran... Para un brindis, como si fuera un brindis. Sí, entonces él lo que planteaba que a futuro, cuando se fueran eliminados los 10 millones de judíos, porque bueno, asesinaron a 6, pero en Europa habían 10. De hecho, Eichmann, que casi también... 11, ¿no? 10 y... Sí, 10 y algo, pero se habla de 10 millones para redondear, pero se asesinaron 6, igual que se redondea el número. Más de la mitad. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente olvidara qué es lo que había pasado y que eso quedara, porque inclusive significa vidrios y la luminaria de los vidrios, o sea, es muy bonito, como no hay una traducción, sí, el brillo del cristal. El del cristal, correcto. Entonces, bueno,
no se iba a recordar lo que pasó esa noche. Hoy en día también, con mayor razón aún, hay que conmemorar esa noche del 9 y 10 de noviembre, porque coincide con la caída del muro de Berlín, que es el 9 Correcto. de noviembre de 1989, años más tarde. Acaba de ser conmemorado también. Correcto. Entonces, bueno, es un día doble, porque por la mañana hay una conmemoración, pero ya se olvida y en la tarde hay la celebración. Ujú. Entonces, la relevancia es recordar, y la relevancia de las palabras es utilizar las palabras correctas, porque una de las cosas que tenía miedo las víctimas es que no se recordara, que no se comprendiera por lo que ellos habían pasado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando termina el Holocausto no hay palabras que describan el error. No había palabras. La palabra genocidio fue un invento, un neologismo. De Rafael Lemkin. Para tratar de agrupar esas conductas reprobables en un término. Exacto. Pero que no cubrió la totalidad, porque genocidio y holocausto son dos cosas diferentes. Es correcto. Sí. O sea, por ejemplo, para que sea un holocausto tiene que haber los 5 puntos que cumple el genocidio, que son, primero, ya con solo uno de ellas es un genocidio. La matanza. No, uno es la marcación de un grupo determinado. Claro, o sea, sí. marcar a un grupo determinado. Es la simbolización. Un símbolo para excluirlo, para excluirlo. separarlo. En el caso de la Shoah fueron las estrellas amarillas o los brazaletes con estrellas, unas veces no eran amarillas, eran azules, etcétera. La estrella de David, pues. Después. También había otros símbolos para los homosexuales, otro para los testigos de Jehová. Sí. Es la clasificación. Pero eso ya dentro del campo de concentración. No en la, principio, no en la sociedad. No. En la sociedad comenzaron con los judíos, porque cuando acabaran con los judíos venían otros pueblos. En la calle. Tenían que transitar para su trabajo. Claro. Los que tenían trabajo, porque todos fueron expulsados. Sí, esa fue lo primero. Cuando le quitaron la ciudadanía, los votaron de las universidades, los votaron no podían tocar arios como médicos, Una etcétera. muerte civil. Una muerte civil, exactamente. Entonces los dejó sin trabajo, los dejó sin comida, porque bueno, ¿cómo hace uno si no gana el sustento, etcétera, etcétera, etcétera? Después, eso sería uno, el marcaje. 2, serían los traslados forzosos, como hubo, porque por lo menos mis abuelos no se fueron. Detenciones muchas veces, ¿no? Eso es ya otra parte. Desalojo de sus casas. Sí, desalojo de las casas, como lo que se hizo en el gueto de Varsovia, como se hizo en el gueto de Lichtenstadt o gueto de Łódź, en donde estuvieron mis abuelos en Polonia, pero existieron guetos alrededor, de toda Europa. Son incontables el número de guetos, miles de guetos, en Hungría, en todas las ciudades europeas que uno puede pensar, salvo por supuesto en Inglaterra, que es un país aliado en ese momento, pero Inglaterra también tiene el problema de que conocía el asunto desde 1940 y no hizo nada, y es cuando el mundo tiró los ojos para otra parte, que esa es otra parte del problema. Pero vamos a seguir con los genocidios. Entonces el marcaje, después es la movilizaciones forzosas del pueblo, impedimento de los nacimientos dentro de un grupo. Esa movilización específico. es la deportación. La deportación. Sacarlos de Italia, de Francia, de Bélgica, de Holanda. Pero también lo que está pasando, si nos vamos hoy en día, por ejemplo, ahorita no recuerdo un país en Asia, los Rohingya, que los obligaron. Sí, correcto, que los obligaron a irse a un lugar determinado. En Myanmar. En Myanmar, que se los obligó a mudarse. Como ocurrió con los armenios a principios del siglo pasado. Correcto. Entonces eso es considerado genocidio. Entonces, después está los impedimentos de los nacimientos dentro de un grupo específico. Después caerles a golpes o los maltratos. Sí, y las por lesiones último, y el sufrimiento. Sí. Agresiones, sufrimiento, y por último está la matanza de un grupo. Entonces, el Holocausto o Shoah cumple con las 5 condiciones. Claro, y justamente, eso fue controversial el término, porque no existía como palabra. No. Genocidio significa... un momento, los sobrevivientes, cuando por ejemplo mi abuelo llega a un campo de desplazados en el área americana de Alemania, él no se llama así sobrevivientes, o sea, él no tenía un término para sí mismo, ese término viene mucho después, él es lo que se llama displaced people, o sea, desplazado. Un desplazado. Sí. Donde no tiene papeles, etcétera. Un paria, un muerto civil. Exactamente. Muerto civil. Exactamente. Que ese es
una de las cosas más graves, incluso está ahora considerado como un crimen de lesa humanidad, la muerte civil, es decir, privar de derechos a la persona, sigue viva, pero sin papeles, ¿quién eres? Sí, señor. Eres un nadie. Nadie, porque No no existes. existes. No No existe. existes, exactamente. Legalmente no existe. Tienes existencia física, pero legalmente estás muerto. No puedes iniciar un procedimiento, no puedes hacer un reclamo. Nada. Pierdes capacidad jurídica para actuar ante cualquier organismo, etcétera. Eres nada. Creo que Es terrible, hoy, ¿no? sí, porque creo que cada no sé cuántos minutos nace una persona con esta condición. Sí, es un muerto en vida. Sí. Muerto en vida. Esa es la muerte civil. Bueno, muy importante ese tema de los símbolos, las palabras. Y hemos quedado con definir la palabra pogromo. Ah, Porque sí, bueno, la palabra pogromo. La noche de las vidrieras rotas, porque fueron vidrieras lo Sí. que se rompió, no fueron Sí. copitas de cristal. De los negocios judíos. De los negocios y las sinagogas también, ¿no? Bueno, fueron quemadas, las Quemadas. sinagogas fueron Fue peor quemadas. aún. Mil y tantos sinagogas fueron quemadas, 1.700 sinagogas fueron quemadas, 7.000 negocios, nada más en Alemania y en Austria. Y eran primero marcados y luego se Sí, quemaban. Sí, correcto. Se rompían las Se vidrieras. rompieron las Y se vidrieras. saqueaban los negocios. Claro, y con la consecuencia después que al día siguiente o cuando se calmó esos 2 días de euforia del asalto de las tropas SA, porque al principio eso fue una orden dada por los nazis por la muerte del tercer secretario de la embajada von Rath, de la embajada alemana en París, que un judío Greenspan, cuya familia había sido desplazada a un territorio tierra nadie en Polonia, llegó y le pegó un tiro, que ahorita se ha descubierto que se ha podido salvar, pero los alemanes de mayor rango esperaron que se muriera para decir que y eso Tener un mártir. Exacto, entonces eso desató lo que fue la noche de cristales rotos y el comienzo de la Shoah. Qué increíble. Entonces, pogromo. Pogromo es persecución, viene desde de la Rusia zarista, pues. Correcto. Sí. Que, claro, que era parte de la Las persecuciones, bueno, si alguien es muy famosa esta obra, El violinista sobre el tejado, Correcto. ve que se desarrolla esta obra de Broadway. Sí. Y que en los teatros, o sea, de hecho aquí hubo también representación del violinista. Siempre hay la persecución contra el pueblo judío. Claro, el drama es haber sido siempre considerado como si fuera un extranjero, invasor. Entonces cada vez que ocurría algo malo en el pueblo, ¿la culpa de quién es? Del judío. Sí. Sí, Entonces, y eso no ha dejado de ser si así. había una violación o si se inventaba una violación, ¿quién es el culpable? El judío. Sí. Es un pogromo. Sí. Es muy Sí. importante ese concepto y la gente tiene que entenderlo porque puede haber también, claro, está aplicado al pueblo judío, pero ha ocurrido en otros sitios también con personas de otra raza negra, por ejemplo. Sí, o de sí, otra sí. etnia. No, es que Entonces, el término sirve para... Lo que es importante es que nosotros como judíos, cuando hablamos en Yad Vashem, ya que yo fui a varios cursos en Yad Vashem. Explica lo que es Yad Vashem. Yad Vashem es el museo de la conmemoración de las víctimas judías del Holocausto, porque en Auschwitz es la conmemoración de todas las víctimas que murieron en ese campo de concentración y exterminio, que fueron romaníes, o los que se consideran, lo que se llaman gitanos, pero gitanos es una palabra peyorativa. Sí, romanía es la nacionalidad. Es Roma Sinti people, se dice en inglés, o sea, de Roma o de Sinti, homosexuales. Ahí sí se les marcaba con un triángulo rosado, prisioneros de guerra polaco, prisioneros de guerra rusos, muchos. Y entonces testigos de Jehová, testigos de Jehová, comunistas, socialdemócratas, cualquiera que no cupieran el ideal nazi. Pero mucha gente, porque el otro día publicaron una entrevista que me hicieron en el Nacional el día lunes. Publicaron esa entrevista y entonces alguien entre los comentarios dijo, bueno, es que siempre los judíos no fueron los únicos que murieron en Auschwitz. Correcto. Se la dan de víctima. Bueno, yo le respondí a los comentarios, le respondí, es cierto que no fueron los judíos, pero si eras judío no te podías salvar. O sea, de hecho hay una historia, hay un libro que es muy bueno, que ese sí está traducido al español, que se llama Auschwitz y la solución final. Entonces, de ese libro lo escribe Lauren Rees.
que es un historiador y el que hace todas las series de la BBC que nosotros vemos ahorita en Nat Correcto, Geo, sí. etcétera, de la Shoah y el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, es importante porque hay una historia de que había forma de salir de Auschwitz si uno no era judío. Pero si era judío, estaba condenado Sí, estaba a la condenado. muerte. Punto. Sí, porque la Entonces, orden eso hay era una diferencia. la aniquilación. Claro, nada es mejor que lo otro. Es decir, No. Cuando alguien muere por una razón Es que sea una persona religiosa, Sí. en De raza. racial o ese espíritu de O de nación, creencia. o de pueblo, Sí. es inaceptable. es pues. inaceptable. Sí, pero lo Y que siempre es malo. Sí, siempre es pero malo. lo que la gente tiene que entender que hasta este momento la gente ahorita habla, ay, otra vez el tema de Auschwitz, el tema del Holocausto, el tema de la conmemoración de los judíos, es que los judíos se quieren lucrar con este tema, o es que, ay, estoy cansado, que no quiero. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando de nuevo? Porque hay un renacer del antisemitismo muy importante, no nada más en Europa, que es muy fuerte. De hecho, la mayor inmigración que hubo hacia el Estado de Israel en Fue el de año Europa, de claro. 2019 fue de Francia, en donde ya los judíos tienen que esconder su identidad judía, básicamente, en Estados Unidos. Sí. Bueno, vamos al corte y vamos a continuar hablando de este tema tan emocionante. Así como hay gente que quiere explotar ese prejuicio, hay gente que va en contra de ese prejuicio y aquí estamos dos para hablar de eso. Seguimos el próximo segmento. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve.